Bienvenidos metaleros a una nueva inmersión en The Deep Dive. Hola a todos. Hoy nos adentramos en un territorio fascinante, las canciones de heavy metal, que por alguna extraña razón nunca llegaron a ser himnos. Exacto, esas joyas ocultas que merecen ser desenterradas. ¿Listos para descubrir algunos tesoros perdidos? Por supuesto. Prepárense porque vamos a explorar desde la NWO Chema hasta gigantes como Iron Maiden y Black Sabbath, Impresionante. e incluso algunas bandas que rozaron la fama, Sí. pero se quedaron con un solo éxito. A veces, incluso en un género tan potente como el metal, la gran música se pierde. Es verdad. En el tiempo, en la mala suerte o por los caprichos de la industria, pero esas canciones siguen teniendo poder Totalmente. y hoy vamos a descubrirlas. Comencemos nuestra búsqueda en la era de la NWO BHM. La New Wave of British Heavy Metal. Una época de revolución sonora, ¿verdad? Totalmente, la NWO BHM cambió las reglas del juego, pero no todas las joyas de esa época brillaron como deberían. Exacto, y por eso vamos a empezar con To the Devil His Due de Diamond Head. Todos conocemos Am I Evil, un clásico indiscutible, pero To the Devil His Due, esta canción es feroz. Sin duda. Tiene una composición épica, una letra increíblemente agresiva. ¿Por qué no despegó como su hermana más famosa? Es una pregunta interesante. Diamond Head fue una banda fundamental en la NWO y HHM. Su influencia en bandas como Metallica es innegable, Sí. pero To the Devil His Due tiene una oscuridad y una complejidad que la diferencian. Es verdad. Mucho más experimental, con cambios de ritmo y armonías de guitarra que crean una atmósfera siniestra. Quizás esa experimentación fue lo que la alejó del éxito comercial. En ese momento. Es, Quizás el público no estaba preparado para algo tan intenso. es posible, o tal vez la promoción no fue la adecuada. En la NWO y HHM había muchísima competencia. Y muchas bandas increíbles se perdieron en el ruido. Eso nos lleva a nuestra siguiente joya olvidada. Take It, The Tigers of Pantang. Un temazo. Esa canción tiene la energía de un huracán, riffs pegadizos. Una actitud imparable, todos los ingredientes de un éxito. ¿Por qué no logró destacarse? Tigers of Pantang eran una fuerza a tener en cuenta en la NWO y HM, pero la industria musical de la época era un laberinto difícil de navegar. Ya. Take It es un tema potente sin duda, pero quizás les faltó el apoyo necesario de la discográfica o simplemente tuvieron mala suerte en el momento del lanzamiento. Es una lástima porque Take It es una canción que te inyecta adrenalina desde el primer segundo. ¿Te imaginas cómo hubiera sido si esta canción hubiera sido el himno que catapultó a los Tigers of Pantang al estrellato? Habría sido fascinante ver cómo habría evolucionado su sonido a partir de un éxito así. Y nos hace preguntarnos, ¿cuántas otras gemas de la NWO y HM siguen esperando ser desenterradas? Es una pregunta que me intriga muchísimo. Y creo que nos lleva a una reflexión importante. A veces incluso las bandas más talentosas necesitan un poco de suerte Claro. y las circunstancias adecuadas para alcanzar el éxito masivo. Exactamente, la historia del metal está llena de bandas que a pesar de tener un talento increíble se quedaron a las puertas de la gloria. Pero eso no significa que su música sea menos valiosa. Totalmente de acuerdo, y eso nos lleva a nuestro siguiente capítulo, los gigantes del metal. Y sus secretos mejor guardados, porque incluso las leyendas tienen canciones que por alguna razón quedaron eclipsadas Cierto. por sus grandes éxitos. Y a veces esas canciones menos conocidas son las que revelan aún más la genialidad de estas bandas. Empecemos con Iron Maiden, Sí. y una de mis favoritas, Stranger in a Strange Land. Del álbum Somewhere in Time. Es una canción que te transporta a otro mundo con esa vibra futurista y un riff que se te queda grabado en la mente. ¿Por qué crees que esta canción, con todo su potencial, no alcanzó la misma fama que otros clásicos de ese álbum, como Wasted Years? Bueno, Somewhere in Time es un álbum icónico. Y Wasted Years es, sin duda, una de las canciones más emblemáticas de Iron Maiden. Stranger in a Strange Land, por otro lado, es una pieza más introspectiva, con un uso de sintetizadores que crea una atmósfera única, casi espacial. Quizás ese sonido un poco más experimental para Maiden en ese momento no se conectó con el público de la misma manera. Es una teoría interesante. Y hablando de experimentación, pasemos ahora a Black Sabbath Genial. con The Eternal Idol. Ah. Sabbath, en una nueva era, tratando de forjar un camino después de Ozzy Didio, esta canción es oscura, poderosa, Sí. pero no logró el impacto que esperaban. The Eternal Idol es una canción que refleja la turbulencia que Black Sabbath estaba viviendo en ese momento. Habían cambios en la formación, la industria musical estaba en una transición y la canción en sí tiene una crudeza, una intensidad que quizás no encajaba con lo que el público esperaba de Sabbath en ese entonces. Es cierto, The Eternal Idol tiene una energía casi desesperada muy diferente a la de sus clásicos.
¿Crees que la sombra de Ozzy Dio era demasiado grande para que la banda pudiera encontrar su propio espacio en esa época? Es difícil saberlo con certeza, pero sin duda la salida de Ozzy y Dio marcó un antes y un después en la historia de Black Sabbath. The Eternal Idol es una muestra de su valentía al intentar explorar nuevos caminos, pero también un recordatorio de lo difícil que es reinventarse después de haber alcanzado la cima, con una formación tan icónica. Sin duda una época compleja para la banda, y hablando de bandas que se enfrentaron a la dificultad de mantenerse en la cima. Sí, es cierto, y creo que es fascinante cómo algunas bandas logran trascender las dificultades y crear música que resuena a través del tiempo, incluso si no alcanzan el mismo nivel de fama que otros. Totalmente, y eso nos lleva a un territorio aún más intrigante, las bandas que tuvieron su momento de gloria, su sabor a la fama, pero que luego se desvanecieron en las sombras. Empecemos con Fastway y su canción We Become One. Muchos recordarán a Fastway por su gran éxito, Say What You Will, un clásico de los 80. Sin duda una canción que definió una época. Exactamente, pero We Become One es una historia diferente. Es una canción con un poderío increíble, una melodía que te atrapa, pero que nunca logró alcanzar la misma audiencia. ¿Qué crees que pasó ahí? Fue la feroz competencia de la escena hard rock de los 80. Es posible los 80s fueron una década de excesos en el rock. Y muchas bandas, a pesar de tener talento, quedaron relegadas a un segundo plano. We Become One. Es un tema que muestra la versatilidad de Fastway y su capacidad de crear baladas poderosas con un toque épico, pero quizás el público acostumbrado a la energía desenfrenada de Say What You Will no estaba preparado para ese cambio de ritmo. Es una teoría interesante. Y hablando de bandas que lucharon por más, no podemos olvidar a Helix y su electrizante Wild in the Streets. Esta canción es pura energía ochentera. Velocidad, actitud, un ritmo contagioso. ¿Por qué no los convirtió en estrellas? Helix era una banda que encarnaba la esencia del glam metal, pero el género evolucionó rápidamente y bandas como Helix, que se mantenían fieles a un sonido más clásico, quedaron un poco fuera de lugar. Wild in the Streets es un himno que te hace querer saltar y gritar, pero quizás en el contexto del glam metal, que se volvía cada vez más extravagante, su sonido no fue lo suficientemente impactante. Es cierto, el glam metal era un género muy visual y quizás Helix no logró destacarse en ese aspecto, pero su música sigue siendo increíblemente potente y creo que estas historias de bandas que lucharon por más que se esforzaron por dejar su huella nos recuerdan que el éxito en la música es una combinación de talento, trabajo duro y a veces un poco de suerte. Absolutamente. Y también nos recuerda la importancia de explorar más allá de los grandes éxitos, de buscar esas joyas ocultas que nos revelan la verdadera riqueza de un género como el metal. Totalmente de acuerdo. Y creo que esta idea nos lleva a una reflexión más amplia, el poder duradero de la música. Hay canciones que, aunque no se convirtieron en éxitos masivos, siguen resonando en los corazones de quienes las descubren. Exactamente. La música tiene una capacidad única de conectar con nosotros a un nivel emocional profundo, y a veces son esas canciones menos conocidas las que no han sido saturadas por la radio o la televisión, las que nos tocan de una manera más personal. Es cierto, pienso en esas canciones que descubrimos por casualidad, que nos sorprenden con su fuerza y su originalidad, y que se convierten en parte de nuestra propia banda sonora personal. Esas son las canciones que realmente importan, las que nos acompañan en momentos especiales, las que nos hacen sentir vivos. Y creo que es importante celebrar esas canciones, compartirlas con otros, mantener viva la llama de la música que nos apasiona sin importar si es famosa o no. Completamente de acuerdo, el verdadero valor de la música no se mide en ventas o en reproducciones, sino en su capacidad de tocar el alma, y eso es algo que las canciones que hemos explorado hoy demuestran con creces. Y así llegamos al final de nuestra inmersión en el misterio del metal perdido. Hemos viajado a través de la N-Novo BHM, explorado los rincones ocultos de discografías legendarias y redescubierto bandas que merecieron mucho más. Ha sido un viaje fascinante, sin duda, pero lo más importante es que nos recuerda que la historia del metal está llena de sorpresas, de caminos menos transitados, de tesoros que esperan ser desenterrados. Exactamente, y creo que esta experiencia nos deja con una idea clave. El metal es un género que se nutre de la pasión de la exploración del descubrimiento constante. Es cierto, el metal no es un género estático, es un organismo vivo que respira, evoluciona y se reinventa constantemente, y esa es una de las razones por las que es tan apasionante. Totalmente de acuerdo, y creo que es importante que nosotros como fans mantengamos vivo ese espíritu de descubrimiento, no nos conformemos solo con lo que ya conocemos, con los grandes éxitos y las bandas consagradas. Es fundamental explorar más allá, investigar, escuchar con atención y compartir nuestros hallazgos con otros, porque al hacerlo estamos contribuyendo a enriquecer el panorama del metal, a mantener viva la llama de la creatividad y la innovación. Y también estamos creando conexiones, construyendo una comunidad más fuerte y unida. Exactamente. La música tiene el poder de unir a las personas, de crear lazos que trascienden las diferencias culturales, generacionales e incluso geográficas. Y en el metal
esa sensación de comunidad es aún más fuerte. Es cierto, y creo que es importante recordar eso, especialmente en un mundo que a veces parece tan fragmentado la música. Y en particular el metal nos recuerda que no estamos solos, que compartimos una pasión, una energía, una forma de ver el mundo. Y que hay mucho por descubrir, mucho por compartir y mucho por celebrar. Exactamente, así que los invito a que sigan explorando, a que se sumerjan en la inmensidad del metal, a que busquen esas joyas ocultas que les hagan vibrar el alma. Y que compartan sus descubrimientos con nosotros, con la comunidad metalera, porque juntos podemos seguir construyendo la historia de este género que tanto amamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio del metal perdido. Esperamos que les haya inspirado a seguir explorando, seguir descubriendo, a seguir amando el metal con la misma pasión que nosotros. Hasta la próxima, metaleros. A larga vida al metal.